Bueno, vamos entonces a continuación un panel súper interesante respecto de innovación pública para el involucramiento ciudadano. Tenemos diferentes participantes. Le vamos a dar la bienvenida a Aura Cifuentes de Ágata, que nos va a estar acompañando, una agencia analítica de datos. Ahora se va a presentar. Marcela Pérez de IDEPAC, que también me pareció verla llegar. Bienvenida. Iba a venir, como ven en la agenda, David Racero, pero bueno, como todo el mundo sabe, está en este momento con otros menesteres, y viene en su representación Camilo Marín, de la Cámara de Representantes, y también nos acompañará María Alejandra Victorino, de Extituto, en este panel que vamos a dar comienzo y que va a estar moderado y facilitado por mi colega Sebastián Netter, que es el coordinador de tecnología cívica de Wingu. Le damos la bienvenida. Gracias, gente. Seba, estamos en tus manos. Ahí va, perfecto. Espectacular. Bueno, ya estamos, che, finalmente. Qué lindo ver tantas caras conocidas en este festival. Que quiero destacar eso, ¿no? Es un festival. Así que es algo increíble, es la 23ª vez que se hace este gran evento, en este caso temático, hablando de democracia y aprovechando la coyuntura que nos trae. Y tal como nos comentó Mario, muy bien. La idea es revisar los aportes, ¿no?, de la innovación pública en las estrategias de gobierno abierto e incidencia ciudadana. Y para eso, la invitación es a tener una conversación, un diálogo, que voy a intentar moderar. Voy a intentar no hablar tanto yo, sino escuchar y aprender con ustedes. Y tenemos acá referentes, líderes y lideresas que nos van a ayudar también a conocer los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en temas de gobierno abierto y de incidencia, obviamente, acá en Colombia. Y vamos a conocer también oportunidades y aportes, ¿por qué no?, que desde la sociedad civil podemos hacer. Bien. Así que me gustaría empezar con una breve presentación de cada uno, de cada una de ustedes. Tenemos a Marcela Pérez Cárdenas, subdirectora de promoción de la participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a todos los y todas las presentes, muchas gracias a los compañeros aquí de panel. Pues con todo el agradecimiento por abrirnos este espacio para compartir un poquito de lo que hacemos en materia de participación, escuchar también las reflexiones y bueno, tomarlas para construir y seguir fortaleciendo nuestro ejercicio desde el Instituto Distrital de Participación. Gracias, buenísimo. Tenemos a Camilo Marín también. Camilo es filósofo, es especialista en marketing político y magíster en comunicación política también. Y actualmente es jefe de comunicaciones de presidencia de la Cámara de Representantes. Es un lujo tenerlo. Es una de las personas que ha impulsado desde la oficina del presidente Racero la Alianza por la Transformación de la Cámara de Representantes, y seguramente tengamos un punto de vista desde ese sector acerca de lo que viene pasando en temas de transformación e innovación. Gracias por venir, Cami. Gracias, Sebastián. Gracias a todas y a todos. Buenos días. Bueno, lo primero que tengo que decir es, pues, excusas de David Racero. Estamos en discusión de reforma tributaria, estuvimos hasta las 11:30 de la noche, hoy empezamos a las 8 de la mañana y pues no queríamos no estar en este espacio pues tan valioso en el que quería participar el presidente. Entonces, bueno, estoy acá en representación de él y para compartir las experiencias que tenemos en la Cámara. Gracias. María Alejandra Victorino, ingeniera industrial dedicada a solucionar problemas en lo público, docente de la Universidad de los Andes, coordinadora de incidencia en Instituto de Política Abierta, ¿correcto? ¿Cómo va? Sí, sí, es correcto. Bien, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy contenta de estar en este panel con estas estrellas aquí al lado y muy contenta también de contarles lo que hacemos desde la sociedad civil por la participación ciudadana. Divino. Y Aura Cifuentes, última pero no menos importante, que ha trabajado los últimos 6 años aproximadamente, ¿no?, en agendas que buscan que el sector público colombiano sea justamente más abierto, más digital y más innovador.
y me gustaría destacar también su liderazgo, ¿no? en la dirección de gobierno digital de NIMTIC, en el equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Innovación y en el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Gracias. No, a ustedes, mil gracias. Buenos días a todas y todos. Muy feliz de estar acá. Soy fan del FITS. En varias oportunidades estaba, así que me siento muy honrada de que me hayan vuelto a invitar. Muchas gracias. Recibimos un aplauso ahí cerradito a nuestros invitados, invitadas estrellas. Muy bien. Y vamos a conversar un poco con la idea de poder también, ¿por qué no?, empezar a recorrer un camino de la innovación pública desde diferentes sectores. La audiencia de este festival, como sabrán, es una audiencia principalmente de referentes, líderes y lideresas del sector social. Entonces, quienes hacemos parte de este ecosistema, muchas veces tratamos de impulsar proyectos de innovación articulando con gobiernos y partiendo un poco de la experiencia quizá de Marcela, como para empezar a trazar esta línea de innovación y a entender un poco cómo se entiende, me gustaría preguntarle cómo justamente se comprende ese concepto de innovación desde una entidad administrativa y, ¿por qué no?, cómo se genera valor público en ese sentido. Bueno, pues estos espacios justamente son para enriquecer lo que hacemos. Contarles que el IDEPAC, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, es quizá el único instituto dedicado exclusivamente a pensar, a fortalecer y a promover la participación. Entonces, ¿cómo nos concebimos? Esa es nuestra razón de ser. Pero más allá de esto, en todo este trasegar del diálogo de doble vía con ciudadanos y ciudadanas, con todas las comunidades, promovemos un concepto, un entendimiento de la participación como aquel derecho de todas y de todos para ser parte de, para incidir en las decisiones que les atañen, para incidir en las decisiones públicas. Pero esto, digamos que hemos trabajado mucho en la identificación de cuáles serían esas condiciones para que esto sea realidad, porque desde la Constitución del 91 en Colombia empezamos con mucha fuerza en el tema de participación ciudadana y es un camino difícil, es un camino que ha requerido de la movilización, que ha requerido de repensarnos, de escucharnos, de transformarnos y hemos quizá como acotado un poco esas condiciones en la participación requiere información, requiere formación, requiere fortalecimiento de los procesos organizativos, de los procesos sociales, requiere promoción de la participación y de espacios deliberativos y requiere de innovación. Entonces, para nosotros estas son como las 5 condiciones que consideramos aportan para la materialización del derecho a la participación. Buenísimo. Bueno, tenemos una definición súper rica, ¿no? Y me gustaría aprovechar la presencia de Camilo. Bueno, ahí Marcela nos contaba algunos ejes por los que pasa, ¿no?, esta innovación que tiene la tecnología, obviamente, de manera transversal, involucrada. Conocemos que desde el Congreso, desde la Cámara, se está impulsando una transformación muy grande que tiene, de hecho, muchos de estos ejes que nos comentaba nuestra colega muy presentes, ¿no?, en esa estrategia. Me gustaría preguntar un poco desde ese sector, ¿por qué ven como esa estrategia de transformación tan importante y tan necesaria de poner en agenda? ¿Y cuáles son esos desafíos que encuentran? Ok. Voy a partir con un contexto, porque bueno, es el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, aquí en Colombia, voy a hablar por el que conozco, pues tiene, a ver, como institución tiene una condición muy particular y es que como avance la institución depende de la voluntad política de los congresistas. O sea, quienes están en las mesas directivas, pues al final deciden cómo se avanza o no se avanza, pero administrativamente hay otros ciclos. El ciclo administrativo son 4 años, el ciclo político es de 1 año. Cada año se cambia la presidencia. Entonces, digamos que la innovación o cómo se avance la institución depende mucho de la voluntad política. Y lo cierto es que la voluntad política en Colombia no ha sido precisamente ni abrir las puertas a la participación, ni abrir las puertas a la transparencia. Es más, los 4 años pasados con David Racero fuimos muy críticos, tanto de que no se publicaban las votaciones, que
Lo que hacían y decían los congresistas adentro, verlo hacia afuera era muy difícil, incluso los medios de comunicación. Ahora imagínense la sociedad civil. Y pues este año que llegamos a la presidencia de la Cámara dijimos, bueno, no, esto hay que cambiarlo, hay que avanzar lo que se pueda, y pues ahí empieza una serie de desafíos, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿qué significa cambiar la institución? Sobre todo porque en el fondo, más allá de la voluntad política, más allá de un partido, se construye democracia en la medida en que las instituciones se fortalecen, ¿sí? En la medida que se hacen cambios que sean irreversibles, que no dependa de la voluntad nuestra, sino que quien sea que llegue, porque ya está establecido, pues tiene que continuarlo. Claro, es un reto de un año, ¿no? Y ahí lo primero que te estrellas es, uno, como con la inercia institucional. O sea, han pasado 30 años, la ley quinta es la que estructura la Cámara y es una ley de hace 30 años, en efecto, y eso condiciona toda la arquitectura institucional y condiciona que los funcionarios que están pues van al ritmo que van esto. Lo segundo, sí se han establecido medidas por voluntad política para oscurecer la Cámara de Representantes. O sea, cosas como, por ejemplo, los sistemas de información. No es que no hayan sistemas de información tecnológicos, es que están diseñados para que tú no puedas saber cómo votan los congresistas. Tienes que pedir un derecho de petición y el derecho de petición se demora mucho tiempo y eso te pasa en una gaceta, que es un documento en físico que se tiene que imprimir. Y entonces para consultar, por ejemplo, si yo quiero estar al tanto de el debate histórico sobre el fracking, por ejemplo, pues me toca empezar a ver documento por documento. O sea, está todo diseñado y todo hecho para no verse. Ahora imagínense sueldos, viajes, esta clase de información que es básica para poder hacer control político, para poder hacer un control ciudadano, para que la sociedad civil audite la actuación de quienes lo representan. Pues bueno, todo está diseñado para que no. Y ese es el primer desafío, cómo tú empiezas a destrabar información. Cómo tú a los funcionarios logras ponerlos en una nueva dinámica de decir esto es importante y esto hay que ponerlo, ¿sí? Cómo tú creas una cultura dentro de los mismos políticos en que es normal que te auditen, es normal que tú reportes, hagas una rendición de cuentas, es normal que tú digas qué regalos te dan a fin de año los lobistas. Por ejemplo, esta clase de cosas que son tan importantes para la sociedad civil y tan importantes para las decisiones. Pues bueno, también este último dato, y es que hay una oportunidad este año porque la Cámara de Representantes se renovó en el 70% de todos los partidos. El 70% de los representantes son nuevos. Por tanto, la cultura, digamos, institucional o política que puedas crear, pues se puede establecer fácilmente porque antes, pues no, digamos, quienes están no saben cómo es y es fácil ponerlo en contexto. Entonces, digamos, este es un poco el reto que hemos tenido y quisimos, para adelantar este reto, hacer una alianza por la transformación de la Cámara de Representantes, que es básicamente convocamos a organizaciones de la sociedad civil, en este momento hay vinculadas 20 organizaciones, y con las que queremos co-crear y ver cómo podemos abrir esa Cámara, hacerla más transparente, más democrática y abrir la puerta a que trabajemos y co-construyamos y ojalá podamos en este año al menos establecer la ruta para poder establecer esos cambios. Y no es solo en transparencia, que quizás son los ejemplos más clásicos, ¿no? Un componente fuerte de participación para empezar a articular mejor. Claro, por supuesto. Digamos, la transparencia en principio es muy fuerte porque es una exigencia ciudadana, ¿sí? Y en Colombia es muy fuerte la exigencia al nivel de transparencia, pero por supuesto, participación. Digamos, hay una intención de hacer encuentros, de por sí ya vamos a hacer algunos encuentros ciudadanos alrededor de, bueno, ¿qué quieres que cambies en la Cámara? Empezar a vincular la ciudadanía, pero a futuro es lograr establecer un laboratorio en el cual alrededor de temas coyunturales, pues los aportes de la ciudadanía se puedan, digamos, establecer y meter de manera general el procedimiento legislativo, ¿sí? Es como la intención. Listo. Ale, Camilo habló recién de una inercia, ¿no?, institucional, muy burocrática, que a veces es una barrera a la hora de innovar. Y Exitus es una organización de la sociedad civil que ha apostado al fortalecimiento de entidades públicas como esta, desde la innovación justamente, y hay experiencias que tienen ustedes en diferentes, ¿no?, consejos municipales. Me gustaría preguntarte cómo fueron esas experiencias concretamente, cómo la tecnología ahí aportó valor, si es que lo hizo. Bueno, ahí me escuchan. No soy tan fan de los micrófonos, pero supongo que me toca usarlos, ¿cierto? Para que nos escuchen en digital. Bueno, justo poco recojo lo que ha dicho Marcela y ha dicho Camilo, porque desde la sociedad civil sentimos muchísimo más de cerca esas barreras que cuando
quienes llegan a los poderes o a los puestos de toma de decisión empiezan a descubrir, nosotros ya tenemos un histórico pensándonos cuáles son esas barreras para poder participar, para poder abrir las instituciones a la ciudadanía. Por eso un poco, quienes no lo saben, Instituto lleva su nombre en honor a la idea de abrir las instituciones, sacarlas de esa caja hermética donde usualmente la ciudadanía las percibe. Entonces, en ese recuento de cuáles son las barreras para la participación y para la apertura, nos encontramos claramente con el ejemplo de la voluntad política, especialmente en Congreso y en consejos, que es donde tenemos acción puntualmente, y el cambio político del que habla Camilo, pero nos encontramos con otro tipo de barreras. Nos encontramos, por ejemplo, con que aunque se abren a veces los espacios de participación, y seguro Marcela tendrá muchas lecciones aprendidas, no necesariamente la ciudadanía se siente atraída por participar, o que los espacios de participación tienen la concentración de ciudadanía que típicamente asiste a los mismos espacios siempre. Entonces llegas a un espacio y te encuentras a la misma persona que te encontraste en el espacio de otra institución el día de ayer y así sucesivamente. Pero también nos encontramos con que los políticos o los tomadores de decisión realmente no saben cómo hacer la participación, como que están embolatados, a todos les suena la idea, o sea, es muy raro que uno le diga a un político vamos a hacer una estrategia de participación y diga que no, o sea, todos quieren hacer participación ciudadana, pero no saben muy bien cómo hacerlo. Y hay un elemento en la mitad y es que el lenguaje de la ciudadanía y el lenguaje del tomador de decisión del político como que no son lo mismo, como que se encuentran en la mitad, ¿cierto? Entonces, así hagan espacios de participación, lo que dice la ciudadanía no está en el código y en el lenguaje del tomador de decisión del político y por lo tanto no necesariamente es incidente. Y a eso le sumaría como diagnóstico que el sistema mismo no está diseñado, como decía Camilo, para eso, es decir, no hay necesariamente metodologías, no hay necesariamente recursos, hay una burocracia, si se quiere innovar y experimentar, que impide, ¿cierto?, al tomador de decisión, a la institución, lograr esos objetivos. Aún así, cuando hemos visto personas que genuinamente quieren hacer ese tipo de transformaciones. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como organizaciones de la sociedad civil? Porque no es solo Instituto, hay muchas más aquí sentadas que han trabajado con nosotros y trabajan de la mano en este gran tema de la participación y de la innovación en lo público. Bueno, entonces es cómo ayudamos a destrabar un poquito esas barreras, cómo ayudamos a la institución pública a superar esos elementos y cómo asimismo vinculamos cada vez más a la ciudadanía a estos ejercicios. Entonces voy a hacer un recuento de cómo lo hemos hecho a la luz de lo que tenemos en Bogotá y en Buenaventura, que son los dos consejos distritales en los que trabajamos. Hay un primer hito, digamos, que creo que resaltaría mucho y es que nos interesa abrir la participación a esas personas que usualmente no participan. Entonces buscamos hacer convocatorias no tradicionales en donde se llama siempre al mismo órgano de participación o se abre al público general y usualmente las personas con agenda específica llegan, sino que hemos utilizado metodologías de selección aleatoria con incentivos para la participación. Les traduzco esto. Se me van a acabar los 20 segundos, no voy a alcanzar. ¿Puedo seguir? Bueno, gracias. Es decir, hemos tenido en nuestros espacios de participación personas que nunca antes habían tenido la posibilidad de asistir porque trabajan, tienen ocupaciones, no conocen del tema, no se vinculan. Los incentivos para la participación es decirle, oiga, su tiempo por estar aquí sentado, sentada, construyendo para su ciudad, vale. Y vamos a reconocerlo y así hemos tenido conductores de taxi, amas de casa, y hemos buscado que esa participación no solo sea incluyente en ese sentido, sino que sea paritaria, que sea inclusiva. Y ahí entonces vemos un primer aliado de la tecnología y es en pandemia y en un contexto de difícil acceso a la participación, la gente se ha podido conectar a ejercicios como Consejo de la Casa o Asamblea Ciudadana de manera virtual. Y la participación ha sido alta y sostenida en los diferentes ejercicios que hemos hecho.
Hay otra que es clave y es la formación de la ciudadanía previo a los espacios de participación. Porque la ciudadanía llega y dice, yo no tengo ni idea, yo vine aquí como a aprender, a ver qué hay que hacer aquí. Y entonces, pues ese espacio de participación resulta poco incidente, poco interesante para la institucionalidad incluso empieza a dudar si es buena idea tener esos espacios. Hacer un espacio de formación previa de cómo podemos abordar el espacio, pero temáticamente, de cómo ponemos las preguntas y llevamos esas inquietudes y esas propuestas ciudadanas, es fundamental para que el espacio de participación funcione y realmente empecemos a tratar de cerrar esa brecha de lenguaje y de conocimiento, que es típico problema de estrategias o de barreras de la participación. Entonces, me voy al otro lado que les contaba de cómo traducimos el lenguaje ciudadano a ese lenguaje de la institución. Y ahí las organizaciones de la sociedad civil tienen una altísima capacidad técnica y nos hemos enfocado muchísimo en desarrollar eso. Y es coger esa información que sale de la ciudadanía y sistematizarla y organizarla sin perder, por supuesto, ese insumo ciudadano de calidad en lenguaje político. Voy a poner un ejemplo. El año pasado hicimos una estrategia de participación para el POT. Y el POT es un documento lo más técnico posible que ustedes se puedan imaginar. El Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, pues es una cosa súper hermética. Y tomamos los títulos del POT, los artículos del POT y nos dedicamos a identificar cada aporte ciudadano, a qué artículo se está refiriendo y cuál entonces es la propuesta que la ciudadanía está poniendo para ese artículo. Cosa que el político llega y dice, yo me estoy enfocando en bosques urbanos, el artículo tal habla de bosques urbanos. Esto es lo que dijo la ciudadanía. Ya tiene usted sintetizada la participación ciudadana en ese sentido. Hay otro elemento, ya voy a ir cerrando, y lo decías tú al principio, es cómo estamos fortaleciendo a los funcionarios. Y eso ha sido una apuesta muy importante, porque los políticos pasan año a año, cambian cada 4 años, pero detrás de la Cámara y de los consejos hay funcionarios de carrera, ¿cierto? Como que se percibe que son instituciones súper políticas y que allá cada 4 años cambian a todo el mundo, pero no, hay gente en los consejos y en el Congreso que llevan décadas. Y es gente que quiere y piensa que sí se pueden cambiar las cosas y al final es la que le da la trazabilidad al proceso y la sostenibilidad. Entonces no es solo formarlos para la innovación, sino también formarlos en participación, formarlos metodológicamente para que se piensen y transformen las instituciones. Voy a dejar ahí, podría contarles muchísimo más de lo que hacemos, pero ese es un breve resumen de lo que hemos identificado. Genial, porque ya empezamos a ver cómo articular, ¿no? Me gustaría tu reacción, pero primero voy a introducir también a Aura a la conversación un poco, dada, ¿no?, también tu trayectoria en procesos de innovación pública y gobierno digital. Para preguntarte, hablábamos recién de la Constitución del 91, de esa primera apertura, hablábamos de los problemas que tenemos en los lenguajes que usamos y en ese punto en común a la hora de encontrarnos entre gobierno y sociedad civil. ¿Cómo ves los avances de gobiernos anteriores en esta materia? Esto no es algo que acaba de empezar, sino que, mal o bien, entiendo que se ha intentado hacer de alguna u otra manera. Me gustaría saber esa visión tuya también, habiendo estado en diferentes escenarios, ¿no? Desde lo administrativo, desde la planeación, desde una entidad público-privada. ¿Cómo ves eso en gobiernos anteriores, ese avance? Y luego, ¿qué oportunidad ves concretamente de cara al futuro respecto a articulación? Perfecto. Bueno, empiezo por decir que me parece muy curioso responder esa pregunta viendo al DNP, porque yo estoy viendo aquí al edificio del DNP, donde un poco se plantó esa primera semilla. Para los que de pronto no son colombianos, hay que al Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que en este momento está haciendo el Plan Nacional de Desarrollo. Hace 4 años yo trabajaba en esa entidad, en el piso 9, y nos dijeron, esta administración está abierta a plantear por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo un capítulo sobre innovación pública.
que en ese momento nadie sabía cómo se iba a comer eso, qué íbamos a poner, que quería incluso decir eso porque es un término que reta mucho la manera tradicional como se hace política pública. A nosotros nos han enseñado que la política pública es cíclica. Incluso yo, que soy profesora de política pública, les enseño eso a mis estudiantes y luego les digo, pero hay otras formas, porque nos enseñan mucho a definir un problema, formularlo, implementarlo, hacerle seguimiento y evaluarlo, pero luego lo que ocurre con la evidencia que tenemos de muchas políticas públicas es que muchas veces hay errores, muchas veces el diseño no era de golpe lo que se está ya materializando en la implementación, y la pregunta es uno cómo ajusta sobre la marcha, porque los procesos y los esquemas públicos muchas veces son inflexibles. Entonces lo primero de pronto para eso es decir, en 2018 se plantó una semilla. Y a mí me gusta verlo así porque además le quita el ego, ¿no? Le quita la soberbia de decir, es que es el gobierno o la administración que habló única y exclusivamente de eso. Al revés. Ojalá esa semilla, al haber recabado evidencia, permita que siguientes administraciones le sigan echando agüita y crezca y nos demos cuenta que efectivamente eso primero que se plantó tiene sentido. Y lo que se plantó era el sector público necesita experimentar, por ejemplo, que es algo que seguramente en un festival como este, donde ustedes invitan a sociedad civil, a emprendedores y demás, eso gente ya lo tiene en su ADN y es, bueno, ¿cómo hacemos procesos más iterativos? Aquí, por ejemplo, hablamos mucho de participación ciudadana, que es algo que el sector público medianamente, creo que todos estamos de acuerdo, valora, ¿no? Y le ve, lo ve de una forma noble porque entiende que finalmente es importante estar cerca de la ciudadanía. El problema que uno ve cuando se ponen los lentes de innovación pública es que somos muy buenos preguntándole a la gente qué quiere, muy al comienzo de un proceso, y luego al final, cómo le pareció. Pero luego, sobre la marcha, muchas veces uno habla con ciudadanía y dice, eso no respondió a mis necesidades. Y ahora lo ato a temas digitales, que ha sido parte un poco también de mi recorrido. Hay mucha política pública fallida en Colombia y en el mundo en temas digitales, ¿no? Entregamos cosas que nadie usa, porque de golpe no hemos como sabido mezclar cómo participación ciudadana va migrando más a co-crear, ¿no? A co-creación de política pública con la ciudadanía. Yo hoy trabajo en Ágata, que es la Agencia Analítica de Datos de Bogotá, que es muy curioso porque cuando uno la ve desde adentro parece justamente como un primer esfuerzo de crear una innovación pública a nivel de Bogotá. Una de las cosas que uno más se da cuenta habiendo trabajado en innovación pública en órganos nacionales es que sentarse con la Contraloría y la Procuraduría es todo un tema, porque detrás de la innovación pública hay un funcionario que firma. Y entonces yo luego, ¿cómo le digo a esos órganos de control que algo salió mal, ¿no? O que, ay, no, nos tocó adaptarlo. No es tan evidente. Entonces, Ágata lo que está buscando es justamente promover enfoque de datos, promover que entidades públicas entiendan que tienen problemas que se pueden resolver con datos, pero Ágata tiene una particularidad, no es pública o no es meramente pública, es mixta. Y eso se pensó desde un comienzo por una razón, porque la evidencia demuestra que cuando hay recortes presupuestales, los primeros equipos que se ven afectados son los laboratorios de innovación. Porque en el discurso todos valoramos mucho que eso exista, pero luego hay otras prioridades, entonces digamos que se pensaba también cómo hacer que esto sea sostenible y para eso desde muy temprano en la agenda se sentaron empresas a decir, yo le apuesto a esta iniciativa para que esto tenga una duración de 4 años. Ágata lleva 2 y parte un poco del reto es cómo en 4 años demostramos que esto tenía sentido. Y eso es clave porque si volvemos a esa mentalidad emprendedora, es que los emprendedores se la pasan piloteando su modelo de negocio. Si es por acá, no es por acá. De golpe queríamos hablar de analítica de datos, pero estamos en la primera fase y es estructuremos datos. Y Ágata hoy apoya entidades del distrito, estamos trabajando en proyectos de interoperabilidad, de temas de inclusión financiera, temas también de salud, ¿no? Después del COVID, justamente apoyar a la Secretaría de Salud con todos los datos que recabó. Y lo que más vemos es cómo no perder de foco que si volvemos al discurso de innovación pública, que es poner en el centro a esa ciudadana, a ese ciudadano, la tecnología no nos nuble, porque eso pasa, ¿no? O los datos no nos nublen. Y en eso vamos. Es un desafío complejo, pero bueno,
tenemos ahí unas puntas, ¿no? Poner a la ciudadanía en el centro de la escena, no solo al principio, ¿no? En el proceso, creo que puede llegar a ser por ahí. Sí, Marce. Bueno, frente a todo lo que has dicho, un poco como tratando de concretar también ya en la práctica cómo se comen estos 5 elementos que generan o que se traducen en participación ciudadana, a resaltar 2 experiencias. Una, presupuestos participativos. Con todas las críticas y cuestionamientos que pueda tener, este es un proceso en permanente transformación. Y creo que las sociedades, las instituciones, pues estamos en permanente transformación, a veces un poco rezagados frente a las realidades de la sociedad, de la política, de las cuestiones económicas, pero ahí vamos. Y presupuestos participativos ha sido una gran apuesta. Que el 50% del presupuesto local de cada localidad sea definido por la ciudadanía es ya un reto y es realmente un aporte muy significativo a decirle a la ciudadanía, la voz la tienen ustedes y construyamos conjuntamente. Entonces ahí volvemos a, claro, co-creación para estas elecciones de presupuestos participativos, para este proceso, digamos, de priorización. Para quienes no conozcan cómo funcionó, la misma ciudadanía propone unas ideas, unos proyectos a la mitad de año que para este caso tuvo una gran acogida, fueron más de 100.000 propuestas en toda la ciudad. Se hace una viabilización técnica por los sectores, resultaron 3.400 propuestas que fueron sometidas a priorización durante todo el mes de octubre a través de proceso de votación. Ahí la innovación, y ahí voy a empezar como a contarles un poquito frente a estas barreras. Imagínense que tradicionalmente hemos implementado la votación física, los tarjetones en las calles, ¿no? Pero a raíz del tema, bueno, de pandemia, a raíz de la innovación también y lo que la comunidad pensamos que nos estaba exigiendo, se habilitó la página de gobierno abierto para votación por página web, pero también a través de WhatsApp por algo que se llama Chatico, que es de Secretaría General de la Alcaldía. Pero miren la sorpresa que nos llevamos y es que la votación física triplicó la sumatoria de estas 2 formas virtuales, ¿no? Entonces, primero esto, pero también es que logramos más de 200.000 personas votando. Entonces, ¿cómo llegándole? Y ahí está, creo, también la innovación más allá de la tecnología, y es que tenemos que conectar con la gente. Creo que desde las instituciones el gran reto es lograr conectar, yo a veces digo enamorarnos de estos temas, y es cómo yo logro ir al territorio a generar diálogos en territorio, cómo puedo hacer pedagogía, cómo puedo dar información para que sea una participación también informada, conocedora, una participación que no sea coaccionada, ¿no? Entonces, este es uno de las estrategias, de las experiencias, que yo creo que es muy positiva, con los cuestionamientos que les comento, que si se están ejecutando, y ahí voy a lo otro que ahora nos comentaba, y es, hay que darle cierre también a esto, porque yo no puedo decir, tú participaste definiendo las propuestas, participaste haciendo veeduría del proceso, participaste priorizando a través de la votación, sino que yo tengo que permitirle también la participación, ya esto le apunta a presupuestos participativos, a la veeduría, al acompañamiento durante la ejecución y el cierre también. Entonces, cuando la ciudadanía hace parte de todo el proceso, hay un sentimiento de pertenencia y ahí, si lo hacemos bien, estos son los pasitos para recuperar confianza. Y esto mismo, solamente para cerrar, Corredor Verde Carrera Séptima. Miren, este proceso es muy lindo, yo siempre lo publicito, porque fue un ejercicio primero de articulación interinstitucional, que esto es casi un imposible a quienes hemos trabajado o trabajamos en el Estado, es muy compleja la articulación. Ahí se logró un trabajo articulado con varias entidades, con el IDU, pero además ahí logramos habilitar múltiples canales y entonces también dentro de la innovación es esta, no nos podemos quedar solamente con uno de los instrumentos tecnológicos o solo con el ir a calle. Mira, hicimos periódicos que divulgamos por toda la ciudadanía, redes sociales, foros temáticos, bueno, incluso StreetMix, que era una plataforma para poder diseñar, co-crear para quienes tenían un poco más de habilidades técnicas. Y este proceso nos permitió llegar a más de 1 millón de personas en sensibilización sobre este proceso. O sea, en una ciudad como Bogotá de más de 7 millones de personas,
pues también tenemos que apostarle no solo a la deliberación, sino a que este proceso también sea masivo. O sea, no nos podemos quedar como con algo reducido, tenemos que superar también los espacios exclusivos de las instancias. Y nos permitió recoger más de 50.000 aportes ciudadanos, que después se llevaron a los diseñadores contratados y se les dijo, esto es lo que nos viene diciendo la ciudadanía. Y vamos ahorita también en la retroalimentación, como para contarles, esto sí se pudo, esto no se pudo. Entonces creo yo que varias barreras también, uno sí, en la voluntad política, otro también, la brecha tecnológica, creo yo que es importante, el tema de la inercia institucional, creo que sí, el tema contractual en el Estado es una barrera grandísima para implementar estos temas de innovación. Esto es, o sea, que un poco también con el temor de los entes de controles, y si me arriesgo a contratar por acá, ¿será que después me meto en líos o qué? Y lo otro, por supuesto, el tema de confianza. Creo que esa es una falencia y era lo que tú decías, yo puedo convocar, pero la gente está a veces un poco cansada. Entonces, ¿cómo resolvemos esa apatía? Creo que es el gran reto de ciudadanos, ciudadanas y de administración pública. Bien. Tenemos últimos 5 minutos. Tenemos un panel como que da para mucho más, evidentemente. Me gustaría una breve reflexión final, ¿no? De cada uno, de cada una. Bien cortita, ahí el favor que les pido, apuntando un poco a entender cuáles son estas oportunidades que tenemos o cuáles son las barreras o retos en los que nos enfrentamos a la hora de innovar en lo público. Y luego una pregunta más desde lo público, aprovechando también que estamos ante un público muy diverso de la sociedad civil y es una oportunidad también para hacer pedidos concretos a la hora de articular y de fortalecer estos procesos. Así que aprovechar también ese cierre y esa reflexión para hacer esos pedidos es más que bienvenido en este tipo de festival. Bueno, no, yo me quería conectar y cierro con eso. Es que yo sí creo que hay un montón de fenómenos que pasan y, digamos, hemos identificado varios acá, pero creo que el centro y el núcleo es la confianza y tú lo identificabas muy bien, Marcela, porque al final lo que la ciudadanía siente y lo que el ciudadano a pie siente es una distancia gigante respecto a las instituciones, pero gigante, eso es algo muy lejano de su vida. Y lograr acortar esa brecha creo que es el reto más grande de innovación pública. O sea, cómo tú logras atraer, obviamente generar los canales, el espacio, la posibilidad de que se transformen las instituciones pasa porque haya participación de la ciudadanía o co-creación, pero al final, pues tú no la puedes obligar, ¿no? Y sí que es cierto que gran parte de la ciudadanía, pues no está interesada por estos temas, no lo siente súper ajeno, nunca ha estado conectado. Entonces ese creo que es el reto mayor. Y creo que, pues, dejo ahí, o sea, creo que es Gracias. Buenísimo, muy claro. Dale, Aura. Muchas, pero si tuviese que escoger algunas, la primera que yo creo que es muy importante es cómo empezamos de verdad a abrazar cuando algo sale mal. Porque yo no sé si ustedes lo han visto, pero emprendedores se paran a decir que fracasaron o se quebraron 4 veces y los auditores los aplauden. Y el servidor público dice, quedó mal esta palabra escrita, estoy exagerando, y toda la ciudadanía es como, no merece estar en ese cargo. Y es que la verdad en la vida, y particularmente en los procesos de innovación, nada sale perfecto, nada sale como se diseñó, porque justamente el proceso de innovación busca que sea iterativo. Creo que esa es la primera. ¿Cómo entendemos que necesitamos pasar de una gestión de aprendizajes a que ese aprendizaje sea insumo para ser más ágil, ser más inteligente, ser más asertivo, no cometer errores que ya la evidencia demuestra que no es por ahí? Lo segundo, se necesitan equipos pluridisciplinarios de verdad. O sea, tenemos que empezar a contratar mucho más por habilidades y no solamente por diplomas. Y no estoy diciendo, por favor, no estudien en las universidades, no, pero el mundo sí está yendo muy rápido y necesitamos gente que de verdad tenga competencias de innovación digitales y que sepa abordar problemas con otro enfoque. Y la tercera tal vez es, esto tiene que continuar y creo que parte un poco del FITS esto es un ecosistema. Esto no es solamente de esa entidad o de un gobierno o de una persona, no, esto parte un poco de la reflexión filosófica, es que innovación pública es resolver problemas públicos y los problemas públicos nos afectan a todos y Colombia tiene una deuda pendiente y es que entendemos por lo público, abrazar lo público, porque a veces lo público lo asociamos con lo gubernamental,
con lo del Ejecutivo, pero es que lo público es el parque de al frente. Y a mí me interesa que ese parque esté bonito. Entonces, nada, diría eso. Gracias, Aura. Muy Nomás, buenas, muy buenas. Con más síntesis, si se puede, y cerramos. Sí, me uno a las peticiones que hace Aura y creo que resaltaría otros 3 puntos esenciales. En ese iterar y en esa necesidad de abrazar el error, creo que también nos hace falta entender que el diseño de todas las estrategias e intervenciones debe responder a las condiciones particulares de población y territorio. El sector público es experto en ir y replicar lo mismo en todo lado igual, y creo que ya tenemos supremamente demostrado la necesidad de resolver y atender problemas, así sea el mismo tipo de problema, con estrategias distintas y puntuales. Hay otro que va muy unido a lo que decías, y es cómo generamos esas comunidades de funcionarios y de ciudadanos que se creen este cuento, que quieren innovar y que piensan que es muy importante abrir las instituciones. Decirle a un ciudadano, venga, hablemos de gobierno abierto, créannos, nos esforzamos mucho en decírselos de muchas maneras y es muy difícil porque siguen pensando que eso es por allá del gobierno, del Estado, de la institución, y que me tienen es que dar a mí y no entender su rol activo dentro de eso. Entonces, ponerle ojos a los ciudadanos y ponerle ojos a los funcionarios de carrera, a los que están ahí detrás de las instituciones, se me hace fundamental. Y la última que yo resaltaría es, nos hemos esforzado mucho con las organizaciones con las que trabajamos en estos procesos por ampliar las maneras de participación, dejar de que sea todo concentrado en la democracia representativa y tener ejercicios de democracia directa, de democracia deliberativa, y imaginarse y soñar otras formas de entender la participación y el vínculo con la ciudadanía, darse cuenta que cuando uno le da la palabra a un ciudadano, ayer llegué muy tarde a Buenaventura para poder estar aquí, los niños participando, nos imaginan los aportes que pueden llegarnos a hacer para transformar lo que estamos haciendo. Entonces también la invitación a pensarse en nuevas formas y apoyarse, a co-crear, trabajar conjuntamente siempre en alianzas. 5 segundos. Solamente, diálogo honesto, creo que es clave, amplio, canales flexibles, diálogos de doble vía permanentes y reconocimiento de la diversidad para poder llegarle a los niños, a las niñas, a los grupos étnicos, bueno, y experiencias tenemos muchísimas que nos daría todo un día para contar. Bueno, ojalá podamos seguir generando estos espacios. Y lo otro también, co-creación. Creo que este es el resultado para recuperar confianza. Creo que ese es el concepto, uno de los conceptos más importantes que nos queda a la hora de articular y a la hora de innovar, ¿no? La co-creación colectiva, la inteligencia colectiva. Lo han dicho todo, cumplí con no hablar tanto. Les agradezco muchísimo este tiempo y estas enseñanzas que nos dejan para seguir construyendo, y les pido ahí un fuerte aplauso para estas estrellas que nos han acompañado en este hermoso panel. Gracias.